Bueno, mi primer acercamiento a la literatura como lectora fue porque yo siempre he vivido con mi mamá. Mi mamá es una pues mujer trabajadora que trabajaba de noche. Salía 10 de la noche a trabajar, regresaba a 2 de la mañana. Entonces, pues yo me quedaba sola a veces, ¿no? Ya como a partir de los 10 años me empecé a quedar sola. Un tiempo vivimos con una amiga suya y no había televisión. Me aburría porque yo esperaba a mi mamá despierta. Había ahí un librero en la casa de la amiga de mi mamá, en la recámara que nos prestaba, y yo empecé a agarrar los libros para entretenerme. Al principio nada más para ver las ilustraciones, porque no era muy buena lectora de pequeña, no leía bien. Ves que luego ponen los avances de lectura, la maestra ponía nuestros nombres y una liebre y una tortuguita, y yo siempre era la tortuguita porque leía muy lento, y luego ya lo dejé porque entré a la adolescencia y en la adolescencia me interesaban otras cosas, pero luego me mordió una araña panteonera y dice Darks, o sea, gótica, y pues tuve que empezar a leer porque si no iba a ser poser. Nadie quiere ser poser. Leer un montón, como demandaba mi nuevo grupo social. Intenté teatro, pero no, soy malísima en la danza, tengo 2 pies izquierdos. Para la pintura sí era buenilla, pero era muy caro y no podía costearlo. Entonces empecé a tratar de escribir, me metí por ahí a un taller de literatura fantástica y fue complicado, es complicado encontrar una voz y un tono, sobre todo cuando eres mujer. Pero ya cuando lo empecé a hacer de forma, digamos que más profesional, más en serio, fue recientemente en 2015. Primero lo de los estímulos, yo creo que a las personas o nos dan un estímulo, pues te incentivan a seguir escribiendo, ¿no? Me costó mucho trabajo que me reconocieran aquí, de hecho todavía no, nadie es profeta en su tierra. Me fue más sencillo conseguir premios y becas fuera. Fonca solicité 4 y me dieron 3. Y aquí solicité 10 y me dieron una. Y respecto al activismo, pues yo he tratado siempre de separar mi activismo de mi literatura. He tratado siempre como de llevarlo como temas aparte, pero siempre se terminan encontrando. Y dentro del activismo, pues es el activismo feminista y tengo posturas muy claras, terminan reflejándose en mi creación literaria, quiera yo o no, sobre todo en la narrativa, ¿no? Porque pues también escribo ensayo y ahí claramente es para hablar de mis posturas. Sí me ha servido mucho, sobre todo explorar otras realidades para poder hablar de eso en mi literatura. Cuando digo que me gusta como separar mis posturas políticas y mi activismo de la literatura, me refiero a que yo cuando escribo narrativa, desde luego sí hay cosas que yo quiero visibilizar, cosas que a mí me parecen justas, cosas que yo siento que las personas deben leer o ver otras realidades, pero lo que no quiero es, por ejemplo, incluir en mis textos lenguaje feminista, no quiero decir patriarcado, en mis textos narrativos, no quiero decir el heteropatriarcado, ¿no? Pues te enseñe, ¿no? Te muestre que hay patriarcado y hay injusticia y hay racismo y hay clasismo. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, en este momento, pues yo estoy trabajando en una novela, ¿no? Entonces hay temas que a mí me parecen importantes o que a mí me interesan, como la identidad, como las transformaciones que tenemos las personas, como todos esos matices, como las múltiples realidades que pueden habitar en una persona, pero también me interesa mucho el tema de la masculinidad, temas muy específicos de la masculinidad, no la masculinidad de los hombres violentos, feminicidas, ¿no? Sino como lo complejo que es la situación para los varones, sobre todo precarizados y racializados, cómo son socializados en la violencia. Entonces hay ciertos tópicos que a mí me interesa visibilizar. Entonces lo que yo hago es buscar a mi alrededor, donde encuentro varones que viven esas circunstancias o esas situaciones y me voy sobre ellos. No les llego y les digo, hola, te voy a entrevistar para escribir una novela. Trato de platicar, de ver qué les gusta, cómo hablan, hacerles preguntas así casual en la conversación para saber sus contextos, sus realidades y a partir de ahí voy generando personajes representantes del colectivo, ¿no? O sea, tengo así como mi hoja de
personaje donde ya le tengo un nombre, qué música escucha, pero voy agarrando elementos de todas las personas que me rodean, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mariposa de Barrio, pues es de varias mujeres jóvenes, adolescentes que conozco, o mujeres que pasaron por esas situaciones en su adolescencia, ¿no? Chicas que he tenido en mis talleres, mujeres que conozco. En general, así, de hecho, una conversación que iba en el camión y la chica se iba peleando con su pareja y dije, ay, te voy a escribir un cuento, por cómo ella le iba contestando a él. Entonces voy agarrando de la gente que me rodea situaciones que yo veo que me sirven para visibilizar y para contar cosas que a mí me parecen injustas o que me parece que se necesitan poner sobre la mesa. Mi línea temporal, es que soy muy estructurada en ese sentido, pareciera que soy muy espontánea, pero no, yo soy una señora muy cuadrada, la verdad. Pues básicamente es porque pues yo me muevo entre dos mundos completamente distintos, opuestos, ¿no? Uno es en el barrio, la gente con la que yo convivo en mi cotidianeidad, con la que más salgo, pero al mismo tiempo pues soy activista y dentro del activismo, sobre todo el activismo feminista, se trabaja muy de la mano de la academia. Además estudié filosofía, ¿no? Todo el tiempo estoy conviviendo también con personas que utilizan lenguaje muy académico y palabras muy pomposas, que devenir, que patriarcado, que sistema de opresión, ¿sabes? Entonces, yo trato de reflejar en todo lo que escribo como las múltiples realidades que viven en mí. Si yo hablara solo en lenguaje académico sería falso, porque no hablo académicamente en mi vida cotidiana, a no ser que me demande la situación, ¿no? También si hablara solamente con lenguaje, pues normal, lenguaje callejero, pues también sería un poco falso, porque también en muchos espacios hablo académicamente porque lo tengo que hacer. Pero respecto a la narrativa en específico, sí es parte de la construcción de personajes. O sea, cuando yo voy a construir un personaje, depende del tipo de personaje que sea, hago para la exploración del lenguaje. Me voy también a pues, hacer investigación del léxico que utilizan. Por ejemplo, para escribir, si voy a escribir sobre una chica que es clase media alta, una chica fresa, o sea, me voy a escucharlas, ¿no? O sea, cómo hablan. Ahorita me iría, por ejemplo, con Prissy Escoto, ¿no? Por ejemplo, stalkearla y ver qué frases usa, qué tipo de ropa usa, cómo se arregla, qué piensa. Hago así la construcción. También, sobre todo, cuando escribo ensayo, de bajar. O sea, porque nos han dicho que lo académico o lo teórico siempre tiene que estar como muy arriba, como que es inalcanzable, como que se tienen que utilizar ciertos métodos, cierto lenguaje académico. Incluso cuando escribes una tesis, si no escribes en lenguaje académico, te la regresan aunque esté súper bien planteada, aunque estés explorando un tema muy interesante, la tienes que hacer y es inaccesible. ¿Quién las va a leer si son aburridísimas, no? Entonces, pues yo quiero como que más personas me lean, más personas entiendan y más personas sepan que pues todas estas aparatos teóricos en realidad son muy sencillos de entender si los aterrizas al lenguaje cotidiano o usas analogías de cosas como una sopa de fideo, ¿no? Es como lo que me interesa sobre todo. Sansa, la chica que es influencer, que es esposa de un político, porque pues yo no convivo con personas así, ¿no? Entonces mi exploración de cómo hablan las chicas blancas fresas fue a través de videos del GIOT, cuando se va a entrevistar afuera de los festivales esos de música. Entonces yo decía, güey, si hablan así, es que están borrachillas, ¿no? Cuando yo escribí Perlas de Reserva no había TikTok, o sea, si hubiera habido TikTok hubiera sido mucho más sencillo porque ahí pues está París, o sea, hay muchas a las que yo hubiera podido agarrar, pero me costó muchísimo trabajo, la verdad, sí fue como todo un reto y una idea de cómo hablan estas niñas. Además también es como de generacional, ¿no? Porque hace poco di una plática para unas niñas de Madrid. Me sorprendió mucho porque eran unas niñas, además de ser muy listas, eran como muy conscientes. Pues el lenguaje de este tipo de mujeres también avanza. La generación centennial en los barrios, cuando hacen una fiesta, te ponen que todos son bienvenidos. Todas, todos son bienvenidos, ¿no? O sea, del barrio. No queremos que arruinen nuestra vida, aquí no hay peleas, como que ya están también cansados. Avanza mucho, entonces igual yo le quería hacer algunas adecuaciones para hacerlo como más contemporáneo, fue como muy apresurado el proceso de edición y ya no pude. Para mí mi favorita es Chiqui, Chiqui Vampi. Siempre va a ser mi favorita porque me ha dado muchísimo.
o sea, cosas de las que no puedo hablar porque tengo acuerdos de los que no puedes decir nada. Por ese cuento me descubrió, por ejemplo, mi agente. O sea, leyó ese cuento en internet y me buscó. Lo publicaron en una revista en Estados Unidos. Ha llamado la atención de productores de series, ¿no? Ya para plataformas de cine. Claro. Y además de que yo le tengo así como un montón de cariño. Que además, pues es una vampira y a mí me encantan los vampiros, ¿verdad? Entonces sí es como mi personaje favorito.